Doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con Wolters Kluwer y que hemos titulado Políticas contra la brecha salarial, las claves para promover la igualdad desde el Departamento de Recursos Humanos, un tema muy de actualidad. Para aquellos que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, les animo a que lo hagan en la sección preguntas del panel que podrán encontrar a la derecha de sus pantallas. Por otra parte, al terminar la sesión podrán también completar el cuestionario que les aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofrecerles nuevas sesiones sobre temáticas de su interés. Comenzamos ya dando paso a Victoria Mirabal, la Senior Product Manager del área laboral de Wolters Kluwer y moderadora del debate de hoy. Buenos días, Victoria, y cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Buenos días, Delfín, y buenos días a todos y bienvenidos a este debate online sobre las políticas contra la brecha salarial de género y donde vamos a intentar analizar las claves para promover la igualdad desde los departamentos de recursos humanos. Para ello, hoy contamos con la participación de grandes expertos en la materia, en especial por el recorrido y por la experiencia que nos pueden trasladar en esta materia y que pues, voy a dar paso a presentaros. En primer lugar, Marta Fernández es directora de Relaciones Laborales y responsable de Diversidad e Inclusión en Schneider Electric. Bienvenida, Marta, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. José Ángel López Palomo, jefe corporativo de compensación y desarrollo de Grupo OHL. Buenos días, José Ángel. Creo que algo pasa con el micro, José Ángel, porque al menos yo no te escucho. Sí, ahora. Ahora, sí. Perfecto, perfecto. Buenos días. Buenos días, Victoria, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir este ratito. Perfecto. Nos acompaña también Belén Sangros, jefa de compensación global y análisis de gestión en Ibercaja Banco. Buenos días, Belén. Hola, buenos días. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias igualmente por habernos invitado a Ibercaja a participar y, bueno, y a contar nuestra experiencia, que creo que va a ser muy, muy gratificante y todos seguro que vamos a aprender mucho más. Seguro que sí. Nos acompaña también Emilio Ruiz Rosso, director de gestión de recursos humanos en Leroy Merlin. Buenos días, Emilio. Hola, muy buenos días. Pues nada, por mi parte, dar las gracias a Factor Humano por la organización y evidentemente también a Victoria, a ti por hacer la moderación de esta jornada. Perfecto. Y por último nos acompaña Susana Pedrero, es la directora corporativa de Personas y Organización en AENOR. Buenos días, Susana. Buenos días, Victoria. Muchísimas gracias a Factor Humano y a Wolters Kluwer por esta invitación y esta oportunidad para compartir un tema tan apasionante, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Lo primero, vamos a empezar por presentaros, ¿no? Todos tenéis mucha experiencia en el ámbito que vamos a tratar hoy y especialmente para que los asistentes pues os conozcan, ¿no? Vamos a hacer una breve ronda de presentación en la que lo que os pedimos es que nos contéis un poco pues, cuál es la descripción de vuestra empresa, número de empleados, la distribución que tenéis, ¿no? Entre hombres y mujeres, un poquito un breve histórico que luego también desgranaremos en base a las experiencias de las actuaciones, ¿no? que habéis llevado a cabo relacionadas con igualdad retributiva y pues aquellas características propias de los sectores en los que trabajáis. Marta, ¿nos cuentas cuál es vuestra experiencia? Pues muchas gracias. Nuestra experiencia en concreto en este tema va un poco ligado de toda la transformación digital para ser partners digitales que estamos haciendo y esto hace que hace ya años que estemos trabajando en esta transformación interna para poder estar en el mejor ámbito competitivo. En cuanto a diversidad, desde hace ya 9 años estamos haciendo una campaña para minorar el gap salarial que encontramos hace años, ya antes de que esto estuviera tan de moda, para ver si había realmente un ámbito, una diferencia salarial. Concretamente encontramos una diferencia de 11 puntos entre hombres y mujeres y empezamos ya desde ese primer momento a lanzar planes muy agresivos para reducir este gap. A día de hoy estamos a un 5%, que podría ser bastante aceptable,
la organización ha decidido que no, que esto no es suficiente, que tenemos que llegar al 0%. Y en este punto estamos con un montón de planes internos y otros que también están lanzados junto con los comités de empresa en los planes de igualdad que hemos ido elaborando a lo largo de estos años para, desde luego, llegar a un nivel de gap cero. Genial, ese es el objetivo, ¿no? José Ángel, en vuestro caso. Muy bien, pues bueno, OHL es un grupo global de infraestructuras y servicios. Tenemos alrededor de 20.000 empleados en plantilla. El 44% de esos 20.000 empleados están en lo que es nuestra división de negocio de infraestructuras e industrial y el 56%, que son unas 11.000 y pico personas, en la división de servicios del grupo. La composición de género que tenemos en la compañía, pues en la parte de construcción e industrial e infraestructuras, pues ahí tenemos una composición de género del 85-15, 85% hombres, 15% mujeres, y esa composición de género se nos invierte en la división de servicios, donde tenemos pues casi lo opuesto, ¿no? El 74% son mujeres y el 26% son hombres, ¿no? Tenemos un volumen de negocio de en torno a 3.000 millones de euros, tenemos una antigüedad de más de 100 años, en estas actividades, en construcción, en industrial, en servicios, en promoción de infraestructuras, en concesiones. Estamos presentes en más de 22 países a través de 52 sociedades. Y bueno, llevamos trabajando también, pues al menos desde el año 2015, tenemos una valoración de puestos de trabajo a través de un sistema analítico, como marca el Real Decreto 902/2020, que nos permite pues tener puntuaciones y valoraciones de cada uno de los puestos de la compañía. A partir de ahí lo que hicimos fue definir estructuras salariales con las que gestionamos las diferentes políticas de recursos humanos y de compensación y beneficios en los diferentes ámbitos geográficos de la compañía y en las diferentes unidades de negocio. Y bueno, llevamos haciendo análisis salariales de género pues desde antes de que se aprobara el Real Decreto Ley 6/2019, incluso antes de que se aprobara la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, que también, como sabéis, pues nos impone a las compañías obligaciones en materia de reporte de datos sobre remuneraciones y brecha salarial. Genial. Belén, en vuestro caso, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Qué nos contáis? Hola, buenos días. Bueno, nosotros, Ibercaja es un banco, es una entidad financiera. Y bueno, comentaros que nosotros es una entidad en principio con origen aragonés que a lo largo de los años, de 140 años que os contaré, nos hemos expandido pues, por todas las comunidades de España, ¿no? En el 2014 integramos el grupo Caja 3, que era una fusión que venía de 3 entidades financieras. Os contaba lo de los 100 años porque es un poco, no es una anécdota, es una realidad. O sea, tenemos 140 años de vida, 145 al año que viene, pero hasta el año 1969 no entraron mujeres a trabajar. Es decir, hemos estado 100 años, o sea, un siglo, trabajando solamente hombres. Entonces, bueno, nos sentimos un poco pioneros porque fuimos la primera entidad que hicimos unas oposiciones solamente para que se presentaran mujeres para entrar a trabajar. Entonces, o sea, ahí nos sentimos un poco como diciendo, bueno, fue ese paso hacia, imaginaos, en el 69 hacia la igualdad, ¿no? Que entraron 29 mujeres. Bueno, pues ellas son como un poco marcar nuestro camino hacia la pequeña igualdad que vamos construyendo poco a poco. Somos 5.055 empleados aproximadamente, 51% hombres, 49 mujeres, con lo cual, en ese sentido, en materia de igualdad tenemos prácticamente ya hay una paridad, incluso en menores de 50 años ya hay un 51% de mujeres, es decir, ya hay más mujeres menores de 50 años. No obstante, sí que es cierto que, bueno, supongo que saldrá a lo largo del debate, pues en altos cargos y mujeres directivas es solamente un 30%. Ahí es donde tenemos el hándicap y es por lo que estamos, bueno, pues trabajando ya desde hace bastantes años. En el 2006 firmamos el primer acuerdo con los representantes sindicales pues, en materia de conciliación laboral. En el 2010 firmamos el primer plan de igualdad en el que ya pues, había 6 principios rectores y una serie de políticas que ayudaron a llevar a cabo, a empezar con esta conciliación. Y luego, bueno, pues evidentemente, pues aunque esto tendría que ser una realidad y una normalidad, la igualdad entre hombres y mujeres, pues como no es así, pues tenemos que utilizar políticas de cuotas y para, a través de medidas legales, intentar llegar a esta igualdad.
Y bueno, estamos trabajando en ello. La verdad que es un momento, yo creo que histórico y muy importante, ¿no? Porque realmente, a pesar de que sea con medidas legales, bueno, pues es un paso hacia adelante. Luego, si en próximas preguntas que tengamos, podemos comentar si queréis. Nosotros trabajamos sobre todo estamos trabajando en liderazgo femenino con un plan que se llama Lidera y, bueno, si queréis más adelante os lo comento. Luego hablamos un poco de las experiencias compartidas, ¿no? Qué buena historia, Belén. Emilio, vosotros también tenéis unos datos espectaculares, ¿no? En el recorrido de gestión de brecha. Cuéntanos un poquito. Sí, yo ahí os comparto y permitirme que lo haga en plan un poco simpático. Nosotros ya trabajamos la diversidad y la igualdad desde el inicio, y permitirme la broma. Allá por el año 1923, un hombre y una mujer, Adolphe Leroy y Rose Merlin, bueno, quisieron emprender una aventura empresarial y que fue el germen de lo que hoy día se llama Leroy Merlin. Al final son la suma de dos voluntades, de dos ilusiones, de un hombre y una mujer, en este caso un matrimonio, y el origen del nombre viene un poco de esa combinación, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, bueno, como anécdota en ese sentido, que los que fundaron el origen... Creo que se ha quedado congelado, ¿verdad? Se oye. Sí. Bueno, no pasa nada. Si os parece, Susana, nos cuentas en vuestro caso mientras Emilio resuelve un poquillo los problemas de conexión. Claro que sí, fenomenal. Bueno, pues AENOR somos una entidad cuyo propósito es bueno, pues la generación de confianza, ¿no? Lo que hacemos en nuestra actividad profesional es realizar evaluación de la conformidad, bueno, pues a través de soluciones que permiten a las empresas, bueno, pues que un agente externo, un tercero, pueda verificar que cumplen con lo planteado en sistemas de gestión, tanto en normativa reglamentaria como en esquemas totalmente voluntarios. Bueno, pues contaros, tenemos una historia de más de 35 años. Actualmente somos unas 820 personas repartidas por todo el mundo. Tenemos sedes abiertas en 10 países. En España estamos cerca de 650 aproximadamente. En tema de indicadores, a mí es un indicador que resulta muy curioso la presencia femenina en esta compañía, dado que, bueno, siempre ha sido superior. Y yo siempre me lo he planteado el por qué, ¿no? Bueno, pues es una cosa histórica, es decir, el 55% estamos ahora mismo, pero punto arriba, punto abajo, de presencia de mujeres frente a presencia de hombres, y eso siempre ha sido así en los últimos años. Sí me gustaría poner el foco en cuál es la presencia femenina ya en el nivel directivo. Lo que llamamos nosotros equipo directivo, que somos un total de 41 personas, ahí somos el 30% de mujeres. Pero si nos vamos a primer nivel de dirección, al comité de dirección, absolutamente paritario, somos el 50%. Entonces, nuestra conclusión es que a nivel de representatividad de género no ha sido nunca una cuestión que nosotros nos supusiera un estado de alarma en ningún sentido, porque de forma natural se estaba produciendo así. En cuanto a la situación de cumplimiento, bueno, pues comentaros que acabamos de negociar el tercer plan de igualdad con la representación legal de los trabajadores, lo acabamos de inscribir. Ha habido silencio administrativo, por lo tanto, continuamos adelante. Y sí que ahora mismo estamos ya preparando la adaptación al nuevo Real Decreto, sobre todo en lo que respecta al aspecto retributivo. Estamos montando el modelo de registro retributivo, que por cierto, ya como todos sabemos, ayer el Ministerio publicó el modelo, que también sabemos que no es obligatorio, simplemente es una guía. Y bueno, cada uno puede establecer un poco Excel, siempre cumpliendo esos mínimos. ¿De acuerdo? Estamos precisamente con esta cuestión. Y estamos también aprovechando para actualizar nuestro sistema de valoración de puestos. Como decía José Ángel, nosotros también contábamos con una metodología de valoración de puestos y estamos aprovechando para revisarla. Yo creo que siempre está bien cada X años, ¿no?, actualizarla. En alguna medida adaptarla con el cumplimiento del Real Decreto en cuanto que vamos a hacerlo por factores y puntuación para hacerlo lo más objetivo posible. Así que nada, estamos remangados y manos a la obra en esta cuestión. Genial. Creo que hemos recuperado a Emilio. Emilio, los problemas del directo son estos. No te escuchamos. A ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Disculpadme, disculpas a todos los asistentes porque puedo prometer que hemos hecho conexiones de prueba para evitar que esto ocurriera. Bueno, tiro un poquito hacia atrás. 1923, un hombre y una mujer tienen una ilusión y bueno, conforman lo que hoy es el origen del Leroy Merlin.
Datos actuales en España, somos 15.000 colaboradores aproximadamente. Es un 49,84 el porcentaje de hombres y un 50,16 el porcentaje de mujeres. Edad media, que también yo creo es un dato al final relevante, 38 años es la edad media de nuestra organización y la antigüedad media aproximadamente está por debajo de los 7 años. Importante para nosotros un poco cómo hemos llegado a la situación, digamos, de no existencia de brecha salarial. Para mí es un poco el origen, y permitirme, el origen es, bueno, la Constitución española. Todas las empresas tenemos que respetar legislación y qué mínimo, ¿no?, que respetar el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, hace ya muchos años el Tratado de Ámsterdam también empezó a hablar sobre este tema de igualdad de hombres y mujeres, allá por el 97. En el 2007 empezó la ley. Y a partir de ese momento, bueno, yo creo que todas las empresas empezamos a meter en nuestra agenda mental esta obligación, pero en nuestra agenda mental, realmente no en nuestra agenda de acción. Nosotros en el año 2009 planteamos un proyecto internacional que se denominó Visión. El objetivo de Visión era imaginar el año en el 2009, cómo sería en el 2020, y movilizamos a toda la organización a nivel mundial para que se imaginaran cómo podría llegar a ser el mundo y cómo debería ser Leroy Merlin. Uno de los aspectos que apareció fue justamente el tema de igualdad. No tan vinculado a aspectos retributivos, sino concepto global de igualdad, ¿no? Evidentemente, oportunidad de desarrollo, el mismo nivel de formación, conciliación, etcétera. Y ese fue el germen para que en el año 2012, con la parte sindical, y yo lo mencionaré en alguna ocasión, firmamos el plan de igualdad. Entonces, yo creo que ese fue un poco el punto, digamos, de ruptura. ¿Por qué? Porque nos obligó a hacer algo que, bueno, muchas veces recursos humanos no trabajábamos, que es el dato. Tuvimos que hacer un diagnóstico en todas las áreas de recursos humanos y una de ellas, evidentemente, tuvo que ser el diagnóstico retributivo. Y a partir de ahí, lógicamente, empezar a trabajar un modelo para ir, digamos, reduciendo cualquier tipo de diferencia y también ahí permitirme que no esté justificada, porque yo creo que eso también, o razonable, que eso también es importante indicar que lo marca la ley. Es decir, aquí no es que todos los trabajadores que hacen el mismo puesto tengan que cobrar el mismo salario. Es decir, para mí eso es un debate súper interesante. Entonces, bueno, nosotros iniciamos, ya digo, con el plan de igualdad del 2012 y a partir de ahí logramos lanzar a la organización que esto tenía que estar en la agenda, y entre la agenda no solo era el tema salarial, que cómo lo hemos ido consiguiendo, lo digo abiertamente, con una centralización. Leroy Merlin era una empresa con un nivel de descentralización muy, muy alta y cada región tenía un poco sus propias políticas adaptadas teóricamente al territorio, pero lógicamente cuando hacías una visión empresa encontrabas diferencias, bueno, a veces complejas, ¿no? Y a partir de ese momento pues hicimos un cambio cultural en la organización y, bueno, pues todo eso, digamos, se ha metido, digamos, y permitirme en un GPS mucho más profesional y mucho más controlado, que yo creo que también es una de las variables. Y luego empezamos a trabajar el elemento dato y a introducir, digamos, el dato en nuestras reflexiones mensuales del cuadro de mando de recursos humanos, ¿no? Y yo creo que eso ha ayudado a, bueno, hoy día afortunadamente sí tenemos una situación muy, bueno, muy interesante, ¿no? Para abordar desde la tranquilidad, seguir trabajando la igualdad retributiva, que yo creo que es algo también como la bicicleta, que hay que seguir dando pedales y no podemos en ningún momento despistarnos. Ventaja, que yo creo que está en las agendas culturales de casi todas las organizaciones hoy día, y al final las empresas hacemos sociedad. Correcto. Has lanzado un tema que era el concepto del trabajo de igual valor, ¿no? De la equivalencia de puestos, y vamos a aprovechar, ¿no? También para incluir a los asistentes a este webinar a que compartan su situación. Vamos a lanzar una encuesta en directo. La pregunta es muy sencilla. Los asistentes podéis contestar pues directamente desde la pantalla. La pregunta se concreta en: para un puesto de trabajo equivalente, ¿cuál es el criterio que, según el punto de vista de los asistentes, más impacta en lo que es la diferencia salarial en vuestras empresas? ¿La antigüedad en la empresa, la experiencia en el puesto o el género? Mientras vamos a dar unos segunditos, ¿vale?, para que vayan los asistentes contestando, y luego iremos viendo pues los resultados, ¿no?, de esta encuesta en directo. Pero seguimos con el debate, ¿no?, que me ha parecido muy interesante el tema del concepto y el concepto del trabajo de igual valor, ¿no? Y aquí, sobre todo para vosotros, es todo un reto. O sea, ¿cuál ha sido la dificultad que habéis encontrado para realizar esta valoración de puestos y esta igualación, ¿no? Entiendo que
hay mucho análisis por detrás, mucho dato, y para ello pues habéis tenido que utilizar seguramente herramientas, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido de la equiparación del trabajo de igual valor? José Ángel, cuéntanos. Sí, bueno, pues como sabéis, el concepto de trabajo de igual valor se introduce por primera vez en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores a través del Real Decreto Ley 6/2019 y bueno, pues ese concepto de trabajo de igual valor incluye una serie de elementos o de factores que hay que tener en cuenta en lo que son los procesos de valoración de puestos de trabajo, ¿no? A partir de ahí, pues el Real Decreto 902/2020 en el artículo 4 vuelve a definir el concepto de trabajo de igual valor y los elementos que lo integran. Y por otra parte, pues lo que hace, como sabéis, es establecer también unos criterios de adecuación para la correcta valoración de los puestos de trabajo, que son esos criterios de adecuación de totalidad y de objetividad. No, nosotros en este caso, que ya veníamos trabajando con una metodología de valoración de puestos de trabajo que responde precisamente a lo que dice el Real Decreto 902/2020, ¿no? Al final el resultado de esa valoración de puestos tiene que ser pues una puntuación, un valor numérico para cada uno de los puestos y que se tiene que hacer a través de metodologías de tipo analítico, pues la verdad es que en ese sentido no hemos tenido dificultad, más allá de la dificultad que entraña, evidentemente, poner en marcha pues un proceso de valoración de puestos para una organización tan grande como la nuestra, ¿no? Y con presencia, como os decía antes, pues en más de 20 y tantos países y a través de muchas sociedades, ¿no? Evidentemente, bueno, pues es un proceso complejo de recursos humanos, es un proceso básico que todos los que trabajamos en recursos humanos pues lo conocemos desde hace tiempo, que ahora se revive con el Real Decreto 902/2020, ¿no? Y bueno, al final lo que se trata es de que tengamos un sistema de clasificación que nos permite identificar cuándo un trabajo o no es de igual valor y la necesidad de retribuirlo, yo no diría de igual manera, ¿no? Un poco apuntando a lo que decía Emilio, sino de similar manera, ¿no? Siempre digo que las políticas retributivas tienen que ser equitativas, no igualitarias, ¿no? Lo injusto es pagarle a todos por igual, con independencia del desempeño, de los resultados o del nivel de aportación o contribución que tenga, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es en el que estamos trabajando este concepto de trabajo de igual valor y su vinculación con el principio de igualdad retributiva, de igual trabajo, igual retribución, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta José Ángel. De hecho, más allá de las obligaciones normativas que obviamente todos tenemos que cumplir, hay una cuestión que para mí es fundamental en nuestra compañía y es que para nosotros lo que es diversidad e inclusión, que se inició hace muchos años como un pilar fundamental de recursos humanos y era algo que estaba bajo el paraguas no casi exclusivo, pero sí de recursos humanos, varió y fue modulándose hasta llegar a ser un principio, uno de los valores principales de la compañía. Y últimamente ya evolucionó hasta el punto de llamarse diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Con lo cual uno de los valores fundamentales de la compañía es esa equidad, y más allá de los cumplimientos normativos que pues, en España, en Francia, en Alemania, en Singapur puede haber, porque evidentemente somos una empresa multinacional, y tiene todo este alcance normativo, un poco abstrayéndonos de este alcance normativo, hay una parte de valores de que queremos retribuir a la gente correctamente y queremos sobre todo que no haya ni desvíos ni inequidades, sobre todo en la gente que está aportando lo mismo, independientemente que obviamente lo del café para todos es muy mala política retributiva y además genera muchas injusticias, ¿no? Entonces, trabajándolo desde allí. Simplemente deciros también a nivel de grandes números que somos una empresa multinacional, que estamos en todos los países y tenemos una plantilla de unos 160.000 personas. En España somos algo más de 3.000 personas. Venimos de un sector tradicionalmente muy masculinizado, con lo cual los esfuerzos que hay que hacer, que son siempre, es decir, eso es el pie en el acelerador que no puedes dejar de apretar nunca. Estamos en torno al 64% de hombres, 35% de mujeres, cosa que ha evolucionado bastante en los últimos años desde que iniciamos el primer plan de igualdad. En puestos de responsabilidad aproximadamente sigue esta misma tónica
Y sí que deciros que donde podemos hacer realmente mucho hincapié, que es en las nuevas contrataciones, que es donde se ven bien los resultados de las políticas que implementas, en estos puntos, ¿no? En las incorporaciones de los últimos años y sobre todo en los puestos de dirección y de comité de dirección, porque es algo que realmente, aunque lleve una parte de trayectoria histórica, focaliza mucho donde tienes los objetivos puestos en estas materias. Y en comité de dirección también deciros que ya estamos, ya alcanzamos la paridad de género de 50% y 50% este año, de lo que estamos súper orgullosos porque era algo que teníamos puesto en la agenda de una forma muy, muy clara y vamos cumpliendo estos planes, ¿no? Si me permites un poco por el discurso de Marta, que yo estoy de acuerdo, el concepto de diversidad evidentemente está ayudando a todas las organizaciones, ¿no? Y eso lo mezclo también para diferenciarlo, ¿no? El tema de igualdad de oportunidades con igualdad retributiva. Es decir, son dos carreteras que es verdad que van paralelas, pero sí que es verdad que mi opinión es que son diferentes. ¿Por qué? Porque la igualdad de oportunidades es que todos los colaboradores, todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades para progresar dentro de la organización, ¿no? Y al final la igualdad retributiva es que, lo decía José Ángel, a puestos de similar valor, la retribución tiene que tener una equidad, ¿no? Y tiene que haber un rango, nunca puede ser el mismo, ¿no? Entonces, para mí son como dos carreteras, insisto, que van hacia el mismo lugar, pero que tienen, digamos, permitirme vehículos diferentes para hacer ese recorrido. Y eso mezclarlo con un concepto que al final todos los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos para impactar en la organización y hacer que giren su mirada, es el concepto de la marca. Hoy día cada vez más tiene valor la marca. Fijaros, voy a decir a que no me escuchan mis mayores, no solo el producto y el servicio, sino el concepto marca. Y lo estamos percibiendo en cualquier anuncio de televisión, de radio, que no se habla, cada vez se habla menos del producto, del servicio, se habla más de la propia marca y lo que aporta a la sociedad. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad para convencer a nuestros mayores de que este camino, por supuesto, hay que estar, pero hay que meter velocidad, ¿no? Y entre más rápido logremos esa igualdad o equidad retributiva, la marca nuestra valdrá más en el mercado y el cliente lo valorará mucho más, ¿no? Y no digo nada si evidentemente hubiera una crisis, cuando digo una crisis de imagen, vinculado precisamente al colectivo, a este aspecto de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen argumento para que nuestros mayores nos dejen recursos, también lo digo, tenemos ahora 236 asistentes, habrá empresas grandes y habrá empresas pequeñas que sus recursos son más limitados, ¿no? Y al final para nosotros, por ejemplo, el tema tecnológico para manejar el dato y que sea, digamos, un documento vivo, pues también hay que realizar inversiones, ¿no? Y a veces no es tan fácil. Los que estamos en el panel, afortunadamente, pues suele haber presupuestos, nunca el que queremos, pero hay que pensar que esta obligación es para todas las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues los propietarios de las compañías tienen que meterlo en su agenda, ¿no? Y ayudarnos con inversiones para que todas las empresas colaboremos. Siguiendo con este hilo, Emilio. Ay, disculpa, Belén. Que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Emilio, porque nosotros efectivamente estamos totalmente, a favor y al 100% del tema del dato. De hecho, hemos creado una unidad de People Analytics en el área de personas, porque estamos convencidos de que lo que no se mide no existe. Entonces, la medición es el punto principal para empezar a trabajar. Entonces, a raíz de ahí, nosotros, por contar un poquito la experiencia, lo hemos hecho internamente, lo que es el estudio del registro retributivo. No obstante, justamente ayer comentábamos el tema que no tiene ningún sentido, ¿no? Que tuviera que estar vigente el miércoles, ¿era 13? Sí, 14, y que al día siguiente salga un formulario, una herramienta que, como comentabas, Emilia, efectivamente, pues hay empresas muy pequeñas que no es tan fácil obtener el dato ni tienen los recursos tecnológicos para ello. Entonces, obviando esto, nosotros ya os comentamos, lo hemos hecho internamente, lo volveremos a hacer con la herramienta, porque, es una buena comparativa para comparar cómo nos ha resultado. Y sí que os quería comentar que, sobre todo en la parte de red de oficinas, sí que teníamos la valoración de los puestos, está hecha hace muchos años y, pues una serie de condicionantes, ¿no? Pero sí que es verdad que en servicios centrales era más complicado, nos resultaba más complicado hacer esta valoración de puestos. Y lo que sí que hemos trabajado de esa parte, la teníamos trabajada el año pasado con un consultor y utilizamos un modelo que se llama Global Grading System, que ahí lo que hacemos es, sobre todo, valorar la aportación al puesto con 7 características, conocimiento personal, conocimiento del negocio, de liderazgo,
etcétera, que todo ello metido en un algoritmo hace que tengas una puntuación del puesto. Entonces, con esto sí que es cierto que estamos consiguiendo pues, que exista una mayor igualdad a la hora de valorar, independientemente de que cada puesto hay que retribuir igual, pero luego cada persona es diferente. Y creo que en un mismo puesto una persona puede aportar y también hay que valorar esto. Entonces, hay que siempre jugar un poco con los dos temas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que a un mismo puesto, un valor de puesto hay que retribuirlo igual, pero luego las personas tenemos una serie de, pues no sé, pues puede ser conocimientos, habilidades que pueden hacer que esa persona pues, tenga una mayor retribución, porque está aportando más, simplemente. Pero bueno, el tema del dato, yo es que para mí es el principal tema en estos momentos y la única manera de verdad de llegar a valorarlo y ver cómo está la empresa. Realmente es un reto, ¿no? O sea, la extracción del dato, el análisis del dato, o sea, es un reto también vinculado a todo lo que es la digitalización de las compañías, ¿no? ¿Cómo estáis utilizando sistemas automatizados que os permitan de una manera efectiva llevarlo a cabo? Porque comentabais, ¿no? O sea, aunque lleváis mucha experiencia y obviamente hay mayor dotación de recursos o menor dotación de recursos, obviamente dependiendo de la compañía, ¿no? Pero al final siempre tendemos a que, oye, lo más simple, ¿no? Sea el darle a un botón y que todo esto pues me salga de una manera lo más ágil posible. ¿Estáis en ese camino? ¿Estáis en un camino de automatizar los sistemas que en los que lleváis trabajando ya durante años para poder agilizar este diagnóstico en cuanto a brecha? En nuestro caso es que efectivamente es una cuestión fundamental, ¿no? De todas formas, al hilo de lo que comentaba Emilio, el hecho de incluir esta cuestión que tiene que ver incluso con la inversión en digitalización, con la necesidad de que tenemos que disponer de los recursos humanos, de capacidades necesarias para abordar esta cuestión, es también nuestra responsabilidad. Es decir, tenemos que elevar a los primeros órganos de dirección la necesidad de este cumplimiento y a raíz de ahí los recursos que son necesarios. No nos olvidemos, estamos ante una cuestión de normativa de cumplimiento con unas campañas por parte de la Inspección de Trabajo que ya están comenzando y en el cual, ante unos incumplimientos que se puedan considerar de carácter grave, nos estamos enfrentando a sanciones que pueden llegar a los 187.000 euros. Hombre, es triste tener que recurrir a esa cuestión para sensibilizar, ¿no?, a los lugares correspondientes, pero ojo, esta cuestión está muy relacionada con la reputación corporativa de que comentaba Emilio. Ya nosotros somos también responsables de la imagen de nuestra marca, pero no solamente a nivel como marca empleadora, que aquí los que estamos somos los que, bueno, pues un poco los que velamos, ¿no?, por potenciar esa marca empleadora, sino a la hora de generar esa confianza incluso en grupos de inversión, incluso en los consejos de administración. Nos van a preguntar, oye, ¿qué está ocurriendo que me está llegando a través de esta vía? Que tenemos un problema de brecha, a mí no me busquéis problemas con estas cosas. Es decir, al final somos responsables de que no lleguen nuestros problemas. ¿Vale? Pues tenemos que sensibilizar de que para ello necesitamos inversión. Y totalmente de acuerdo, la digitalización. Incluso perfiles dentro del Departamento de Recursos Humanos relacionados con el análisis que hasta ahora, bueno, pues entre nosotros, digamos, entre nuestros recursos, especialistas en compensación, pero cada vez tenemos que elevar más ese nivel de conocimiento y, sin duda, invertir en herramientas. Nosotros, bueno, pues este año efectivamente sí que estamos haciendo una inversión muy importante en pues en la adquisición de un modelo o sea, un ERP que cubre todo esto, pero sí que hemos puesto el foco en que nos resolviera el modelo de registro retributivo. De hecho, a mí el CEO me pregunta, Susana, ¿seguro que ahora con un botón vas a decirme la brecha que existe en el nivel 4? Y yo le digo, garantizado. O sea, imaginaos hasta qué punto interesa que esa foto esté permanentemente vigilada. Pero ojo, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? El hacerles ver que esto ya no es una opción, no es opinable. No estamos pensando si esto es bueno o es malo, no. Es que ha venido para quedarse y tenemos esa obligación. Y también obligación social, no solamente normativa, que no solamente sea por la amenaza de la sanción, ¿no? Yo creo que estamos aquí para conseguir empresas sostenibles y la diversidad no es una opción. Tenemos que integrar todas las capacidades, tanto por diversas, ¿no?, de género, de origen, de nacionalidad, de capacidades diversas, en fin, un poco en esa línea. Como decía Susana, desde luego
el tema de los datos, que también apuntaba Belén, es que no es un tema solo de reputación o de cumplimiento normativo, que por supuesto lo es, ¿no? Pero ya pasado este punto, es que es un punto de negocio, es que es absolutamente vital para el negocio y hay datos que demuestran esto. Y nosotros que somos bastante locos por los datos, porque esta es nuestra aportación de valor para nuestros clientes, porque somos líderes en la transformación digital para nuestros clientes, y es esto: intenta tener los datos de todos tus procesos, de todas tus herramientas para poder ser predictivo y poder ser reactivo. Y esto al final, que es una visión de cómo hacemos las cosas, lo es tanto para el negocio y para nuestros clientes como para nosotros en el interno. O sea, todo aquello, como decía Belén, todo aquello que no se puede analizar, que no se puede datificar, no existe. Entonces, es súper importante tener esta transformación en modelos de análisis que puedan ser fáciles de consultar, que sean ágiles, que sean verídicos, que no sean manipulables, que nos den una situación real en cada momento de cómo estamos para poder ir viendo cómo tenemos que ir evolucionando a futuro. Es vital, es que yo creo que no hay opción de no estar en este debate, no hay opción. Totalmente, totalmente. Vamos a medir un poco, si os parece, cómo está el nivel de brecha en los asistentes, ¿vale? Vamos a lanzar otra pregunta, ¿vale? Muy sencillita. Es ¿en qué nivel, en qué porcentaje se sitúa en la actualidad la brecha salarial entre hombres y mujeres en vuestras empresas? Obviamente el resultado es confidencial, ¿vale? Si es más de un 15%, si está entre un 10 y un 15%, entre un 5 y un 10 o menos del 5%. Igual que antes, damos unos segunditos y a ver si de forma rápida podemos compartir los resultados para ver el nivel de brecha entre nuestros asistentes. Bueno, pues ya los tenemos aquí. Bastante dispar, ¿no? 32% menos de 5%. Un buen dato, entre el 5 y el 10%, un 19% de los asistentes, entre un 10 y un 15 el 29% de los asistentes y más de un 15% el 20% de los asistentes. Así que ya veis que los resultados demuestran que, bueno, recorrido, como decís, hay, ¿no? Y hay cosas aún por hacer. Seguramente, y todos tenéis experiencia, ¿no? La brecha se trabaja en el día a día, pero también podemos actuar de forma preventiva, y más desde los departamentos de recursos humanos. Creo que lo comentaba Marta al inicio. O sea, ¿qué acciones desde los departamentos de recursos humanos estáis llevando a cabo desde el momento de la selección para reducir esta brecha? José Ángel o Belén. Sí, bueno, pues también en línea con lo que comentabais antes de los datos, ¿no? Porque esta posiblemente es una de las mayores dificultades que han tenido todas las compañías o que tenemos todas las compañías, ¿no? Ante la diversidad de conceptos retributivos que están incluidos tanto en el 901 como en el 902, pues ahí hemos desarrollado también pues bastantes cosas para automatizar en todo lo posible pues estos análisis, estos reportes de información. Hemos pues hecho modelos estandarizados de reportes sobre remuneraciones y brecha salarial y estamos trabajando también con un modelo de reporting global sobre estos temas. Y luego, bueno, pues acciones en todas las materias que indica el 901 de planes de igualdad, ¿no? Que al final son pues todas las son materias que tienen que ver con el recorrido de cualquier persona dentro de una organización, ¿no? Temas de selección, temas de formación, temas de desarrollo profesional, temas de retribuciones, temas de infrarrepresentación femenina, temas de conciliación, etcétera, etcétera. O sea, en todas las materias. Para que os hagáis una idea, nosotros también hemos firmado ahora el tercer plan de igualdad, tanto en el negocio de construcción industrial e infraestructuras como en servicios, en la división de servicios, el tercer plan de igualdad en ambas unidades de negocio y bueno, pues para que os hagáis una idea, tenemos acciones en más de 13, o sea, tenemos en 13 materias y unas 80 acciones en cada, o sea, entre las 13, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, en todas las materias que forman parte de lo que es el plan de igualdad, ¿no?
Y en concreto, desde el punto de vista de la selección, ¿podéis concretar o compartir con los asistentes medidas, ¿no?, que hayáis puesto en práctica, o sea, de forma pues eso, muy práctica para incidir en la reducción de brecha? Yo creo que hemos identificado... En nuestro caso, la verdad es que en temas de selección no hemos incidido porque, como os comentaba antes, o sea, realmente no tenemos ningún tipo de brecha, ni porque, de hecho, entran más mujeres que hombres ahora, en el sentido de igualdad, ¿no? Simplemente no hemos visto que había que hacer ningún cambio ahí. Sí que es cierto que, como os comentaba antes, respecto a la hora de mujeres directivas, a pesar de que en nuestro caso las vacantes se convocan, siempre acceden menos mujeres, o sea, las solicitan menos mujeres, con lo cual ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Y tenemos que apoyar, porque aquí es donde viene un poco la problemática, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema? El problema está en la empresa. Nosotros, como os comentamos, las vacantes se publican, pero podemos centrar en un tema también que creo que es importante, sociológico, de por qué las mujeres, es lo que hemos analizado, ¿no? ¿Por qué las mujeres no piden estos puestos? Y ahí es donde entra temas de conciliación de la vida laboral, de teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creamos un plan lidera, se llama lidera, final con mayúscula, estamos trabajando en liderazgo femenino, y lo que teníamos muy claro es que teníamos que partir desde arriba, o sea, desde el CEO. Entonces, porque es el principal motor que tiene que, entonces, como liderazgo, ¿no? Tiene que ir hacia abajo, tiene que ir en cadena. Si desde arriba no se apoya, esto hay un momento que se rompe. Entonces, tenemos totalmente, bueno, hizo una adhesión de la iniciativa de CEOs por la diversidad. Luego estamos certificados también con el sello EFR, que nos certificamos en el año 2019, y luego tenemos un programa de acompañamiento que se llama el Plan Lidera, y en eso hicimos tres acciones, ¿no? La primera es escuchar a las mujeres qué está pasando, ¿no? Esto pues a través de pues cafés con directivos, mujeres embajadoras, etcétera. Luego lo estamos impulsando y hemos hecho un mapa de la diversidad. Entonces, estamos muy centrados, o sea, más que la pregunta que decías de selección, porque realmente es que ahí tampoco estamos aplicando criterios. Es que nosotros partimos de que lo que valoramos es el talento, y el talento no tiene género, ni mujer ni hombre. O sea, nosotros queremos los mejores. Si son dos hombres, son dos hombres. Si son dos mujeres, son dos mujeres. Lo que decía antes, por decidir. Desgraciadamente, hay que utilizar cuotas de paridad para llegar a esto, ¿no? Pero bueno, al final lo que queremos es el mejor talento. Entonces, en materia de selección realmente, como os comentaba, es que entran igual, de hecho, entran más mujeres, pues porque entran no por nada, no porque sean mujeres, pero sí que estamos trabajando muy a fondo pues, los puestos directivos, que ahí es donde pues las mujeres, incluso yo creo que también nos lo tenemos que creer más. El problema es este. La mujer no se lo cree, no se cree que puede ser madre y puede estar ahí. Y ya traíamos también tema de corresponsabilidad, que esto da también para mucho, y que si queréis podemos hablar de ello. Muy interesante, o sea, me parece súper interesante todo este tema de los factores sociológicos, ¿no? Al final, más en los que, ¿no? Como empresas, ¿no? Como responsables de recursos humanos, incidimos o incidís en esos factores sociológicos a través de qué políticas se están llevando a cabo. En general, no sé, igual... Yo hablo, claro, día igual tamaños, manes, no lo sé, pero yo creo que, bueno, y aparte por las leyes, es obligatorio, yo creo que sí que se está trabajando mucho, pero no, esto empieza afuera, esto empieza en las casas, en las familias, en niños, niñas, ahí es donde hay que empezar a educar. Entonces hay que hacer una reeducación de la sociedad y trabajarlo desde fuera. En nuestro caso, como nuestros perfiles son más pues en red de oficinas empresariales, no tenemos tanta parte de ingenieros, pero sí que es verdad que muchas empresas, pues seguro que cualquiera lo contaréis mejor, está yendo a los colegios, ¿no? A decir, o sea, una niña puede ser ingeniera, ¿por qué no puede ser una niña ingeniera? Entonces, creo que eso es parte súper importante. En nuestro caso, lo digo, en Ibercaja no lo hacemos pues porque solamente tenemos este tipo de perfiles más en servicios centrales de matemáticos o tecnología. Entonces, el perfil de empresariales, etcétera, es más común entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es que hay que empezar ahí, en los colegios y en las familias, hay que trabajarlo desde ahí. Marta, asentías, ¿eh? Asentías. Cuéntanos un poco. Efectivamente, porque es exactamente nuestro caso. Nosotros pusimos dentro de los planes de igualdad también muchísimas medidas en interno pues para promover desde la equidad salarial, los planes de igualdad. Hicimos también una campaña, una política global de permisos familiares, le llamamos permisos familiares, por ya también huir de la paternidad y de la maternidad, o sea, totalmente inclusivo.
programas de Flex at Work para agilizar y para flexibilizar también, pues desde los festivos, las vacaciones, los horarios, todo. Tenemos un equipo de selección que es el equipo de adquisición de talento súper potente, que ha hecho además formaciones muy específicas para poder afrontar entrevistas y selecciones desde un punto de vista diverso, inclusivo, sin prejuicios, libres de prejuicios, ¿no? Y además nos proponen siempre en las ternas finales, intentan hacer lo indecible para proponernos siempre en las ternas finales como mínimo un hombre y una mujer. Siempre, siempre talento, pero siempre forzando también esa regla de Rooney, ¿no? Y en ese punto nos dimos cuenta, porque estábamos seleccionando muchos perfiles, ingenieras, ingenieros, perfiles mucho más digitales, que nos encontrábamos que nos costaba mucho encontrar en el mercado, porque tú puedes intentar aplicar siempre esta regla, pero la realidad a veces es la que es, y en el mercado, en las universidades, había pocas mujeres. Entonces fue cuando empezamos campañas, como decía Belén, de necesitamos ver a largo plazo y ir a las escuelas, y se creó un grupo de voluntarios internos y voluntarias que actúan, que se llama Let's Go Engineering, que van a las escuelas y con un programa anual, o sea, no es ir a dar una charla, es un programa anual que intenta explicar cuál es el día a día de una ingeniera, de un ingeniero en una compañía como la nuestra, ¿no? Se trata de intentar resolver problemas, ¿no? Desmitificar qué es ser ingeniera o ingeniero. Y luego con un grupo también muy potente interno que se llama Women Tech, que son nuestras techis, ¿no? Nuestras mujeres que se dedican a explicar desde un punto de vista femenino y con rol model femenino qué hacen las ingenieras, y que pueda haber siempre en paneles como este, pero en otros mucho más técnicos, esta visión y esta perspectiva femenina. Al final estamos en un proceso de digitalización y de computarización, que hay que eliminar ese sesgo que también puede tener la digitalización, que es, al final, hay una máquina, pero hay una persona que es la que va a programar, que es la que va a diseñar esos análisis, y tiene que haber también un enfoque amplio y sin sesgo de género en este punto, porque nos va a dar luego los resultados de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aparte de todas las políticas internas de liderazgo también que hemos hecho en femenino y tal, hemos querido dar mucho apoyo a estos grupos, que además son grupos que están promovidos por nuestras compañeras, para darles toda esta visibilidad tanto en interno como en externo, e intentar explicar nuestro negocio y nuestra visión a mujeres para que puedan enrolarse no solo en compañías como la nuestra, sino en estudios, ¿no? Como lo pueden ser, pues, las carreras STEM, ingenierías, etcétera. Totalmente. Nos quedan 12 minutos, está siendo súper interesante el debate, y voy a lanzaros algunas de las preguntas que nos están haciendo los asistentes, ¿no? Nos preguntaban cómo realizar la conjugación, ¿vale?, entre la valoración de puestos de igual valor con la tradicional clasificación profesional incluida en los convenios colectivos. Wow, bueno, Emilio, gran pregunta, ¿eh? Pregunta, vamos, digo súper interesante en el sentido que aquí entra, bueno, voy a decir, bueno, un poco las pistas. Cada vez más el concepto de categoría o el concepto de puesto ha ido desapareciendo en las relaciones laborales, ha ido a conceptos mucho más amplios de grupos profesionales, y eso es la mayor tendencia, sobre todo en convenios sectoriales. Luego ya en convenios de empresa sí se trabaja más puesto a puesto. Para mí lo importante es que tenemos que tener flexibilidad, es decir, es imposible tener, digamos, un salario absolutamente individual para cada puesto de trabajo, porque, entre otras cosas, limitaría las posibilidades de polivalencia, incluso las posibilidades de desarrollo profesional en movimiento horizontal para luego que sea vertical. Entonces, yo creo que tenemos que, defender desde el área de recursos humanos que tenemos que seguir trabajando con grupos profesionales. Eso sí, evidentemente, no que tengan una horquilla
bueno, que el director general está en la misma posición que un jefe de departamento. Evidentemente no tendría sentido. Pero para eso mi opinión es que están, digamos, luego los mapas de puesto, donde, bueno, hay diferentes organizaciones con metodologías ya muy consolidadas y yo creo que ese es el camino. Es decir, que todos esos grupos profesionales seamos capaces de trasladarlos a un mapa de puestos con unas puntuaciones que normalmente esos mapas de puestos valoran el impacto del puesto en la organización, que yo creo que eso es importante. En la encuesta se hablaba de antigüedad, de experiencia, pero mi opinión es que al que más hay que pagarle es al que más impacta en la compañía. Puede tener experiencia, pero si realmente en la posición no está impactando, es decir, oye, necesito a alguien con 15 años de experiencia, pero le pagaré más si realmente es uno de los puestos que más impacta en la organización. Entonces, el concepto impacto sí que suele estar digamos, en los mapas de puesto. Y el otro concepto para mí sería las bandas salariales, es decir, que seamos capaces de construir bandas salariales con diferentes posicionamientos en base al nivel de desempeño / impacto, pero yo creo que eso en casi todas las organizaciones vamos más a esa evaluación del desempeño continua, pero al final hay una puntuación que te dice dónde está la persona, ¿no? Nosotros utilizamos concepto name boss, ¿no? Ubicas a la persona en un lugar y en base a eso y su posicionamiento en la horquilla y su posicionamiento en el mapa te da un poco ese triángulo, te da un poco su posición salarial y ahí no afecta nada ser hombre o ser mujer. Y yo creo que ese es el camino, porque ahí no aparece en ningún momento la distribución entre hombres y mujeres. Entonces, yo utilizaría ese triángulo que no será perfecto y no valdrá para todas las organizaciones igual y luego habrá que hacer matizaciones. Genial. Nos inciden los asistentes sobre el tema de las prácticas de selección en la reducción de la brecha. José Ángel, en vuestro caso, prácticas concretas en el caso de selección para esta reducción, porque Belén nos comentaba que ellos en su caso no tenían no habían aplicado, ¿no?, ningún tipo de política concreta porque no tenían, ¿no?, ese problema, pero sí que es algo que los asistentes nos están trasladando como, oye, es una de las fuentes más relevantes, ¿no?, de desigualdad y de brecha. En vuestro caso... Bueno, en nuestro caso, pues compartimos posiblemente parte de la experiencia que comentaba Marta, porque también gran parte de nuestros profesionales que trabajan en la compañía pues provienen de profesiones STEM, con lo cual pues ahí tenemos también en algún momento dificultades para encontrar mujeres que ocupen determinadas posiciones. En ese sentido, además, pues como sabéis, el sector de la construcción es un sector eminentemente masculinizado, ¿no?, desde hace tiempo, pero bueno, pues estamos efectivamente pues incorporando a mujeres en puestos técnicos, en mandos intermedios y en posiciones directivas, pues a través de diferentes acciones de formación o incorporando a mujeres también en programas de desarrollo de capacidades gerenciales y directivas, participando en el proyecto Promociona, de incorporación de mujeres en posiciones directivas. Lo comentaba también, me parece, creo que era Belén, lo de la medida de CEO por la diversidad. En fin, bueno, pues un poco todas esas acciones de sensibilización y concienciación, incorporación de mujeres con violencia de género, particularmente en nuestra división de servicios. Bueno, pues un poco en todo esto estamos trabajando desde ese punto de vista. Y Susana, en vuestro caso, desde el punto de vista de la selección, ¿alguna práctica que podáis compartir? Sí, de hecho tenemos incluido en nuestro plan de igualdad el que tengamos en cuenta que ante igualdad de competencias y de capacidades tenemos que priorizar el colectivo que está subrepresentado y no siempre es la mujer. En nuestro caso, por ejemplo, donde tenemos una diferencia de representatividad realmente increíble, es la posición de personal administrativo. El personal soporte administrativo no tenemos hombres. Bueno, 98% mujeres, compañeros que ahí están con todo ese conjunto de mujeres. Pues ahí tenemos una gran dificultad, porque resulta que nosotros apostamos por el equilibrio. Además, sí creemos que esa diversidad bueno, pues confluye en una mayor creatividad, una aportación de talento. O sea, sí que creemos que es positivo y, sin embargo, nos cuesta muchísimo. Entonces, ojo, no solamente hablamos de posiciones de carreras tradicionalmente masculinizadas o técnicas, sí que en nuestro caso estamos intentando, realmente es un esfuerzo, porque nuestro equipo de captación de talento tiene muy claro que vigilamos esta cuestión y a veces nos dicen, Susana, es que no tenemos hombres para esta posición. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que tenemos que hacer es velar
porque sí que estamos haciendo las cosas con esa visión. Es decir, las ofertas de empleo tienen un lenguaje inclusivo. El mando y el mando intermedio, ojo, hay que educarle. Alguna vez te dicen, bueno, quiero una administrativa. No, tú quieres una persona para ocupar la posición de administrativo y te voy a facilitar la persona más adecuada para el perfil. Y todavía se quedan como diciendo, uy, ¿qué me estás intentando contar algo que no lo entiendo muy bien, ¿no? Bueno, pues para eso estamos los departamentos de recursos humanos, para velar para que esto ocurra. Eso sí, ante igualdad de competencias, lógicamente priorizamos, ¿de acuerdo?, el colectivo, o sea, el género que está subrepresentado, pero a veces, como comentaba Marta, se intenta que sea uno u otro y a veces es que hay dos otras o dos otros. Pero siempre hay que velar por el proceso. ¿Por qué? Porque al final hay una vigilancia del proceso y que está la Comisión de Igualdad, en la cual cada X meses vas a tener que reportar datos y si de repente en una posición las últimas 5 incorporaciones han sido de un único género, vas a tener que bucear y vas a tener que dar argumentos de por qué ha sucedido. Entonces, al final tienes que poner en evidencia de que tú sí tienes esa voluntad y esa política y a veces la demografía, la sociología no siempre juega a favor, en muchos casos, en la mayoría de los casos del género femenino, pero en otros casos del género masculino. Nos lanzan una pregunta en concreto para Emilio, ¿vale? Sobre lo que has comentado antes. Nos preguntan sobre el concepto de impacto en la organización que explicabas. Nos dicen, ¿quieres decir que habría una separación entre los empleados con enfoque al negocio y los puestos corporativos, como puede ser financiero, recursos humanos, etcétera? Bueno, permíteme, que me la ha puesto fácil. Es que mi opinión es que un puesto que no esté enfocado al negocio tiende a desaparecer. Es decir, yo creo que, bueno, y lo digo en el sentido positivo, yo creo que la función y el rol de recursos humanos, y permitirme la broma de la pandemia, a muchas organizaciones ha permitido que recursos humanos dé un paso adelante y se convierta en el líder de la organización. Todo el concepto de transformación digital tiene que ver con un concepto de transformación digital, de gestionar personas, y nos ha permitido tener un protagonismo mucho mayor. Con lo cual, yo lo que diría es que ya no hay un grupo, digamos, operacional que aporte y un grupo staff. Es decir, todos los departamentos tienen que tener esa visión, esa visión de negocio. Por supuesto, no digo que tengan el mismo nivel de intensidad. Lógicamente, una persona del equipo de contabilidad no es lo mismo que el fiscalista de la organización, ¿no? Y está en el área financiera. Pero yo diría que al contrario, es decir, tenemos que ver cómo cada posición aporta al negocio. Y entre más aporta al negocio, más impacto tiene. Y entre más impacto tenga, mi opinión es que la retribución siempre tiene que ser superior. Y esa es la pelea entre todos los departamentos. Queremos los mejores profesionales y los puestos más impactantes, ¿no? Totalmente. Mientras van llegando alguna pregunta más y nos quedan nada, dos minutitos para finalizar este interesante debate, os voy a lanzar una pregunta que quiero que me contestéis de manera muy rápida, solo con una frase cada uno de vosotros, pues para ya finalizar, ¿no? Y dada toda la experiencia que lleváis en la gestión de esta materia, si tuvierais que destacar vuestra medida top, vuestra medida número 1 en la reducción de brecha, ¿cuál sería? Marta, empezamos por ti. Desde luego, las que habéis llevado a cabo. El Gender Salary Gap, que es el proceso que estamos llevando desde hace mucho tiempo en poner un foco muy especial, tanto en la identificación de dónde está la brecha, en poner un budget específico solo para cubrir esta brecha, aparte de la campaña salarial, en explicar y educar y acompañar a todos los managers en la identificación y esta reducción, porque es algo que compete a todos, ¿no? Y sin duda ha sido para mí la que ha sido más visible. José Ángel, en vuestro caso. Pues igual, ¿no? En reducir y en minorar lo máximo posible pues esas diferencias salariales que pudiéramos tener en alguna posición entre hombres y mujeres, que bueno, que como sabéis, pues las diferencias salariales no son igual a discriminación salarial por razón de sexo, ¿no? Pero bueno, pues mejorar un poquito ahí algún ratio que tenemos y bueno, básicamente eso, ¿no? Al final, las brechas salariales son consecuencia de otras brechas laborales que se dan en el mercado de trabajo relacionadas con la igualdad de género, ¿no? Entonces, es muy difícil concretar en una sola medida todo esto, ¿no? Al final es un conjunto de áreas y un conjunto de cosas en las que tenemos que trabajar para que la brecha salarial pues también se reduzca, ¿no?
Está claro. Belén, de entre vuestras medidas, tu top, tu número 1, ¿cuál sería? Nosotros tenemos objetivo clave junio 2022, que el 40% de mujeres sean directivas. Es decir, que nos queda un año, llevamos trabajando ya desde el 2019 y estamos ya en un buen nivel, pero vamos, tenemos que seguir ahí a tope y la verdad que la organización está totalmente por la labor. Y bueno, dentro de la desgracia de la pandemia que hemos sufrido, pues sí que hay que sacar alguna cosa buena y en nuestro caso, por ejemplo, pues teletrabajar, una teletrabajaba, con horarios flexibles, todo eso, pues bueno, pues ha ayudado a que, bueno, pues que la mujer efectivamente pueda utilizar estos medios para conciliar también y poder, bueno, pues estar en puestos directivos. Así que 2020, 40%, ese es el objetivo. Emilio, en vuestro caso, vuestra medida más relevante. Nuestra medida, pero insisto sobre diferencia entre igualdad de oportunidades y brecha salarial. Para nosotros en brecha salarial, digo un concepto, centro de control único. Tiene que haber un liderazgo que impregna toda la organización. Esa sería para mí la herramienta. Y permitirme, y las herramientas de futuro van a ser seguro la transparencia, porque está ahí, la transparencia y el concepto del valor de la marca. Es decir, si ponemos en la agenda del CEO que esto es valor de marca y le decimos ya no está la información solo en el Departamento de Recursos Humanos, es que va a salir, es que a lo mejor tienes que tener un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, que ya es obligatorio, sino que un certificado de igualdad retributiva. Y eso yo creo que va a ser una herramienta también de futuro para empujar. Y Susana, en vuestro caso. Pues en nuestro caso, yo del conjunto de medidas y del plan de igualdad extenso, pero en cuestión de brecha, yo creo que lo más significativo es meter esta cuestión en la agenda del comité de dirección, que sea una cuestión que ya no es de los de recursos humanos y de la de igualdad, ¿no?, sino que está en la agenda hasta tal punto de sensibilizar en el sentido de que cuando se pueda establecer incrementos salariales vinculados al desempeño, es decir, al margen del convenio colectivo, que tenga que ver con desempeño y con cumplimiento de objetivos, se tenga en cuenta la cuestión de brecha. Es decir, ante igualdad de desempeño, si tenemos a una mujer o un hombre, aquí hablamos de igualdad, no hablo de hombre o de mujer, sino que si tenemos una brecha en la cual pues tenemos que equiparar dentro de la banda salarial y posicionar a esa persona porque se ha quedado por debajo. En el caso de que exista una brecha, hay que impulsar por el presupuesto que hay para intentar minimizar la brecha. Y ya no es una cuestión de que se echen las manos en la cabeza, como seguramente, si esto lo planteamos hace 2 años, pensarían que nos habíamos vuelto locos, ¿no? O sea, que es fundamental que esto se normalice. Y yo agradezco lo que comentas del certificado de igualdad, porque efectivamente, bueno, aquí meto un poco la cuña porque realmente nosotros, como AENOR, a raíz de demandas de clientes, nos pedían esa ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo yo asegurar en un contrato público, cómo puedo asegurar a una situación de una inspección de trabajo que yo hago las cosas bien? Hasta ahora, claro que las hacemos bien, pero ¿quién te lo está certificando, no? Bueno, pues en el sentido, que pone a disposición del tejido empresarial soluciones que generen confianza a las empresas. Nos quedamos entonces con estos tips que habéis dado, con la identificación, con los datos, con los objetivos claros, con tener un órgano de control, ¿no? Un órgano de control único y con incorporar estas políticas dentro de la agenda del comité de dirección, que creo que son una recopilación de las buenas prácticas que podemos llevar a cabo entre todos. Sin más, agradeceros vuestra participación, agradecer a los asistentes, pues obviamente, su atención durante toda la ponencia y nada, muchísimas gracias a todos y que paséis un feliz viernes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego.